Para ello, tenemos un invitado de lujo que es Ignacio Loyola. Ignacio es el director ejecutivo de una fundación que se llama la Fundación Interpreta, que se dedica a analizar temas de migración y de crisis humanitaria. Y Ignacio nos va a contar un poco la experiencia que tienen ellos buscando a través de esta plataforma, una plataforma que tiene un nombre que se llama Brandwatch, que es una plataforma que permite escudriñar lo que hay detrás de las redes sociales. Y con esta plataforma ellos son capaces de descubrir quiénes son los gestores de las conversaciones en redes sociales, de qué se tratan esas conversaciones, cómo se amplifican esas conversaciones y al mismo tiempo poder entender y generar alertas para poder saber anticipadamente qué fenómenos se están generando en redes sociales. Entonces, con esta introducción quiero darle la bienvenida a Ignacio y, por favor, adelante. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a todos los asistentes. Como les contaba Miguel un poco, mi nombre es Ignacio Loyola, soy director ejecutivo de Fundación Interpreta. Nuestra misión como fundación es mejorar el contexto migratorio y cómo queremos hacer esta mejora del contexto migratorio, principalmente desde las tecnologías y las comunicaciones. Vamos a ir desarrollando un poquito esto durante la presentación. Lo que nos trae acá es el Social Intelligence y cómo se usa para distintas temáticas con un foco en el caso práctico del resurgimiento del nacionalismo MSP. Lo primero y un poco de antecedentes, bueno, todos lo sabemos, nunca antes había habido tanta data pública en el mundo. O sea, todos los años se quintuplica constantemente y esto nos da una oportunidad y nos genera un problema a la vez. Lo primero es qué hacemos con toda esta información y cómo entendemos lo que está pasando en las redes, más allá de contar un like o poder entender el engagement de un usuario. ¿Cómo podemos tomar decisiones teniendo esta gran cantidad de contenido que representa a seres humanos, que representa a nuestros consumidores y a nuestros usuarios? Y esto se transforma en el mayor repositorio de pensamiento humano que ha habido en la historia. O sea, este es el minuto donde mayor cantidad de producción de contenido se generan y se generan sobre una misma red. Y un poco me cuelgo de esta cita del fundador de Brandwatch, que es el Social Intelligence, que es crear un nuevo tipo de inteligencia al traer estructura y significado a las voces de miles de personas. O sea, cómo escuchamos y representamos lo que habla la gente en el día a día en distintas plataformas y podemos usarlo hacia un objetivo determinado. Y acá un poco hacer la primera distinción entre escucha social y social intelligence, esta escucha social que viene hace mucho tiempo sonando, que tiene mayor relación con el social media como tal, que estamos buscando volumen, sentimiento, métricas sociales, contar like. Y por otro lado, donde tenemos el social intelligence, que nos sirve para tomar decisiones estratégicas, para entender nuestra audiencia, entender nuestro segmento, entender cuáles son los flujos de vida de un consumidor, etc. Y la escucha social se convierte en inteligencia cuando las conversaciones, que es las redes que no están estructuradas, somos capaces de estructurarlas, categorizarlas y vincularlas hacia una decisión estratégica. O sea, en resumen, lo que buscamos es entender lo que hablan los consumidores, pero hacia una lógica de que pueda generar un cambio estratégico dentro del negocio, organización, etc. ¿Cómo funciona el Social Intelligence a grandes rasgos? Vemos en esta primera patita que tenemos la recolección del dato. La recolección del dato se hace a través de múltiples fuentes. Leemos todo lo que es público en Internet en el mundo a través de esta plataforma que se llama Brandwatch, que le coloca el data science y le coloca la ingeniería a la técnica, que es partner oficial de Twitter y por lo demás es el único partner oficial de Social Intelligence que hay en el mundo. Luego de poder recolectar toda esta información, estos millones de tweets, estos millones de noticias, etcétera, vamos a indagar y tirarnos en profundidad a mirar los datos, a hacer minería de texto. ¿Qué es la minería de texto? Es poder encontrar en el caos algunos insights que nos permitan categorizar la información y para luego analizarla y distribuirla. Es el proceso completo. En el proceso de minería ocupamos algunas otras técnicas como Watson Analytics, Hancock y Microsoft Azure en su suite cognitiva que nos permiten un poco hackear la técnica y hacerlo un poco más fácil. ¿Y cuál es el proceso de análisis? Como todo proceso de investigación, partimos de una formulación de una pregunta. Luego que hacemos esta pregunta, empezamos a generar consultas a los datos de forma genérica, lo más amplio posible,
para luego limpiarlos. Y acá viene un poco esta parte de minería donde yo tengo que limpiar la data para que sea significativa. Si no la limpio, por ejemplo, vamos a encontrar casos como si buscáramos la mención extranjeros, que se ocupa en muchísimos contextos porque acá, a diferencia de los datos más duros, de los datos numéricos, los datos cuanti son unívocos. En este caso no lo son. O sea, una palabra como extranjero se puede ocupar como migrante, como director técnico extranjero, como selección extranjera, como universidad extranjera, etcétera. Por lo cual el proceso de limpieza es vital en esta metodología. Luego de esto pasamos la información por un corpus de referencia. Un corpus no es nada más que ir a leer cómo hablan los chilenos, cómo hablan los latinoamericanos a través de transcripciones de grabaciones que se hacen y luego se comparan contra el objeto de estudio para poder lograr encontrar cuáles son las keywords y palabras claves que determinan nuestro estudio. Una vez que identificamos esto, miramos el contexto, generamos categorización y nos volvemos hacia el software de análisis. Sé que esto es un poquito complejo, vamos a ir bajando un poco la complejidad y metiéndonos en los casos a ver cómo funciona, pero principalmente cómo funciona esto. Esto funciona colocando palabras claves cerca de otras, simplificándolo mucho. Y acá podemos ver un ejemplo de distancia de entidades que nos permite entender un poco dentro del caos de estas millones de menciones, cómo a través de una entidad que en este caso es venezolana, encontramos palabras claves que nos permiten categorizar. Y para esto revisamos las distancias que existen entre venezolano y los adjetivos que están a 5 palabras hacia la derecha o hacia la izquierda. No necesariamente tienen que ser adjetivos, pueden ser adverbios, etcétera, etcétera, pero la idea es ir a mirar con qué aparece cierta palabra que tiene relación con el estudio. Por ejemplo, venezolanos no hay trabajo, la palabra clave sería trabajo y caería en la categoría económica. Y perfectamente podría caer en una subcategoría, llámese empleo. ¿Cómo se ve esto ya? Un poco saliendo de la complejidad y cómo lo consumimos, porque hasta el minuto es un nivel de abstracción que nos podría quizás marear un poco en la toma de decisiones. Bueno, la idea de esto es transformarlo en un insight que sea fácil de digerir, que yo pueda tomar decisiones estratégicas. Y lo que estamos viendo en pantalla es un producto que se llama Vicia, que disponibiliza de forma rápida las conversaciones y los insights que vamos encontrando. ¿Y qué cosas le podemos preguntar a la máquina? A la máquina, por ejemplo, le podemos preguntar cuáles son los atributos que están asociados a una determinada marca de auto, en la cual en una dimensión podemos ver las marcas y en la corta podemos ver los atributos de producto y ver cómo se están comportando. Imagínense lo relevante que podría ser entender los atributos de mi marca en un contexto de poder establecer que mi estrategia de branding es la correcta o no es la correcta. Pero también podemos buscar cosas un poco más livianas, como cuando hablamos de tener resaca o tener caña. Lógicamente, viernes, sábado y domingo son los días que padecemos estos problemas. Algunos otros casos de uso, acá podemos ver qué se está usando en el mundo. El Social Intelligence se usa mucho para estudios cualitativos de audiencia, usuarios y clientes, monitoreo de experiencia de usuario, reputación, monitoreo de crisis, proyectos, relación con el entorno, etcétera, etcétera. ¿Y para qué una fundación puede usar esta técnica que es tan de marketing y tan de branding? Principalmente la usamos para 3 cosas. Lo primero es monitorear las problemáticas que tienen los migrantes desde la visión de los chilenos. ¿Cómo estamos percibiendo, cómo estamos denotando, cómo estamos asociando ciertas palabras con la población migrante? Y acá uno de los ejemplos que siempre damos es, ustedes sabían que el año pasado entraron más venezolanos que haitianos, pero se habla más de haitianos que venezolanos, o sea, y en una relación prácticamente inversa. O sea, la verdad que los chilenos no hablamos tanto de venezolanos como de haitianos, a pesar de que entraron prácticamente el doble. Un segundo uso que damos de esta herramienta es monitorear los estigmas, prejuicios y xenofobia. El caso que vamos a abrir en la lámina de adelante tiene relación con esto, que hicimos el seguimiento al movimiento social patriota, un movimiento de ultranacionalista que se inspira en grandes nacionalistas de Europa como Casa Pound o Hogar Social en España. Y una tercera dimensión de lo que hacemos es el monitoreo de la diáspora venezolana, en la cual estamos mirando las fronteras y las conversaciones que están pasando, desde los secuestros
hasta el tráfico de órganos, pasando por ayuda humanitaria, por problemas de acceso a medicamentos como la triterapia para el VIH, etc. Acá les voy a dar un ejemplo del insight más importante que encontramos el año pasado, que fue, escuchamos conversaciones de venezolanos en Venezuela que hablaban de la posibilidad de llegar a Chile para obtener la triterapia. En Venezuela ellos ya no tienen acceso a este tratamiento, por lo cual estaban buscando una alternativa. Lo que nadie les contó es que en Chile, para poder obtener la triterapia, tienen que cumplir ciertas condiciones de visa. Y esas condiciones se demoran entre 4 a 8 meses. Una persona que tiene VIH y no se toma la triterapia en 8 meses desarrolla fuertemente el avance de su enfermedad, incluso en ciertas etapas a poder desarrollar el SIDA como tal. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Lo informamos a los organismos pertinentes, en este caso ACNUR, en el primer caso Ministerio del Interior, etcétera. Cómo la información nos da esta herramienta de incidencia, de poder entender un problema y poder incidir en el resultado de lo que estamos viendo, es un poco lo que vamos a tratar en el caso Movimiento Social Patriota. ¿Cuántos de ustedes conocen a Movimiento Social Patriota? ¿Y alguien se atrevería para contarnos un poco qué saben del Movimiento Social Patriota? Por allá. Seamos. Gracias. Hoy tanto miedo, compañero, por favor. No se escucha, perdón. Vamos. Contra los curas abusadores y también las rayados a los sitios de extranjería que han puesto que no entren más extranjeros. Es eso, que se diferencia, por ejemplo, del MANS. Perfecto. Que era una agrupación antigua también. Agrupación que la gente que fue hackeada el año pasado, por lo demás. MANS fue hackeado por, ¿cómo se llaman estos tipos de la máscara típica? Por Anonymous. Si les puedo hacer otra pregunta, ¿qué tan grande piensan que es el Movimiento Social Patriota en Chile? ¿Es un movimiento pequeño, emergente? ¿La verdad que hay que preocuparse o no preocuparse? ¿Cuántos de ustedes piensan que hay que preocuparse por un movimiento de este tipo? Perfecto. Excelente. Bueno, una de las grandes cosas que nos ayuda al Social Intelligence es un poquito a establecer una univoquidad de conceptual y bajar las discusiones en relación a lo que yo creo y tú crees, y pasamos esta decisión de nuestro estómago, de nuestro ego hacia lo que hablan los usuarios, lo que hablan las distintas audiencias. Y acá vamos a ver y un poquito tratar de responder si son grandes, chicos, pequeños, nos preocupamos o no. Y antes de esto les cuento cómo nace que la Fundación haya querido estudiar al movimiento. Hace un par de meses atrás, con un grupo que combate el odio, que no voy a mencionar el nombre ya que no pedí autorización para esto, fuimos al Ministerio del Interior y se les planteó que el Movimiento Social Patriota estaba agarrando mucha fuerza y estaba metiéndose en todos los temas de odio. La respuesta del Ministerio del Interior fue que no era un movimiento preocupante y que eran chicos. Desde la sociedad civil, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer desde el Social Intelligence con la sociedad civil? Podemos visibilizarlo, podemos ver y calibrar qué tan grandes o chicos son en relación a sus conversaciones y en relación a la percepción de los medios y de las redes sociales. Y la gran conclusión fue que en un año lograron hacer 103.000 menciones en Twitter, cerca de 15.000 personas.
con 17 cuentas oficiales que responden a 16 células en el territorio de Antofagasta, Puerto Montt. O sea, que hay células que están compuestas por 10 personas, que las podemos encontrar en Arica, que las podemos encontrar en Antofagasta, que las podemos encontrar en Santiago, Concepción, etcétera. Tienen un vocero que es Pedro Guzmán y tienen miembros o seguidores activos cerca de 4.723 personas. Y esto es poco o mucho, y acá nuevamente una de las complejidades del social intelligence, que para poder entender si un dato es relevante lo debo contextualizar con otro dato. Porque ¿es grande o chico 103.000 menciones? ¿Alguien tiene alguna percepción de cantidad? Si yo pregunto 103.000 menciones, ¿hablaron mucho o poco? Por ejemplo, en la categoría migración el año pasado se lograron instalar en general 1,5 millones de conversaciones. Solo el Movimiento Social Patriota logró hacer 100.000. O sea, estamos hablando que 1,5 millones de conversaciones se generaron entre todos los chilenos sobre migrantes en redes sociales, y estas personas son capaces en un año de lograr 103.000 menciones. Esto si lo acompañamos con algunas fotos y algunas insight que hemos levantado. Por ejemplo, su equipo de comunicaciones está formado por 8 personas. O sea, y la verdad que me ha tocado ver equipos de comunicaciones en empresas, en organizaciones sociales, etcétera, y 8 personas no es un número menor. No sé, profe, tu experiencia, 8 personas es un buen equipo. Me encantaría tener un equipo. Nosotros somos un equipo de 4 personas. Imagínense esta gente que está le está pegando a la gente más vulnerable. Tienen capacidad de tener 17 células en el territorio y lograr tener más de 8 personas en su departamento de comunicaciones. Y luego de eso lograron instalarse en los medios de comunicaciones teniendo 31 apariciones en esta. El 45% se lo lleva de Clinic, que le dio bastante. Ahí la Alejandra Matos, que es profe de ustedes, probablemente les haya contado algo. Y encontramos cómo ellos han logrado colocarse no solamente en las redes, sino saltar al siguiente paso. Y esto nos permite observar un poco cómo pasan y permean temas desde las redes sociales hacia los medios tradicionales. Muchas veces cuando nos enfrentamos a estos problemas y nos enfrentamos a gente que está un poco lejos de la técnica, nos dicen, mira, la verdad que la lectura en Social Intelligence principalmente es sobre Twitter, y que Twitter no es representativa para todos los chilenos. La verdad que no lo es. Hay 1 millón de personas que están activas en este minuto, o sea que en los últimos 3 meses se conectaron, hicieron un like o retuitearon o hicieron un reply. Pero sí el efecto que tiene esta red es que permea a otras. Lo que aparece en el hashtag tiende a aparecer en las noticias. Hay un estudio español que dice que el 40% de los trending topics terminan como noticias. O sea, y esto es la relevancia de esta red que termina siendo la principal red de incidencia en nuestro país. ¿Qué es lo que hablan dentro de las conversaciones? Y acá podemos ver un año de conversaciones sin ningún filtro, y donde podemos ver lobby LGTB, inmigración masiva, no somos de izquierda o derecha, que ellos no se definen como ninguna de ambas, inmigrantes ilegales, cuchillos, etcétera. O sea, la verdad que si uno pega una barrida rápida nos encontramos con este tipo de cosas que son bastante llamativas. ¿Y cómo han crecido? Nuevamente contextualizamos y vemos cómo han crecido, y un parte de la historia del Movimiento Social Patriota y contra qué lo comparamos para poder ver si es relevante o no el dato. El Movimiento Social Patriota hace cerca de 2 años se separa de Acción Identitaria. Acción Identitaria es un grupo nacionalista que también está golpeando a ciertos grupos minoritarios. En la línea azul podemos ver la evolución de menciones de Acción Identitaria, y arriba podemos ver cómo aumentan los autores relacionados a las conversaciones en el último tiempo. Y vemos como estos 2 personajes que se separan de Movimiento Social Patriota logran generar un posicionamiento a su antigua organización. Ahora lo vemos en volumen y vemos que en el mes de julio lograron cerca de 40.000 menciones. Si esto lo miramos con una lupa, podríamos ver que esto se genera cuando el Movimiento Social Patriota interviene en la movilización pro al aborto y tiran vísceras de animales y sangre en la Alameda, que fue en julio, a finales de julio.
Y también podemos ver cómo en esta evolución hay dos grandes hitos, uno que explica muchísimo la primera gran alza que tiene, que son los curas que vimos en la foto de inicio, y luego podemos ver la conversación de aborto. Y esto nos lleva nuevamente a encontrar un insight, y si viéramos todos los demás PIC uno a uno, podríamos entender que ellos se están colgando a una estrategia de comunicación que no es propia. Ellos no instalan temas, se cuelgan de temas. O sea, si hay abortos, voy e intervengo. Si hay temas con curas, voy y cuelgo un cura sobre un puente que sea visible. Acá se dan cuenta de que les funciona. Y luego empezamos en cada uno de los PIC a instalarse en temas. Todos aquellos temas que ellos tratan de instalar durante el último año corrido, no les va bien. Ellos tratan varias veces. ¿Y cuándo les va bien y dónde se empiezan a dar cuenta? Cuando ellos son capaces de meterse dentro de otro hecho comunicacional como podría haber sido la marcha del aborto o el tema de los curas. Lo que nos permite también estar atentos a que cualquier manifestación como la que hubo el día sábado a las 5 de la tarde de los evangélicos, que tanto Acción Identitaria como Movimiento Social Patriota y Capitalismo Revolucionario salen marchando desde Baquedano, bajando por la Alameda, y aparecen estas imágenes de pelea, no sé si las vieron en las noticias, los que estaban peleando era el Movimiento Social Patriota contra los antifas, y esta técnica nos permitió anticipar a que esto iba a pasar y comunicárselo a los evangélicos para que entendieran que alguien iba a ir a ensuciar su marcha. Bueno, acá vemos un poquito las acciones que hicieron. Acá esta imagen nos muestra un poquito el nivel de brutalidad y agresividad que se generó para la marcha del aborto. Luego podemos ver cuáles son las principales palabras que emergieron, a donde encontramos cosas como anarcofeminista, apuñalado, etcétera. O sea, la verdad que rata, barricadas, etcétera, etcétera. O sea, ¿por qué están en rojo? Porque atrás de estas menciones hay sentimiento negativo. ¿Y qué es el sentimiento negativo? Es lo que transmite un texto al usuario. Más allá de que sea aprobación o rechazo, que generalmente se confunde con eso, es la emoción de salida que te deja al leer un texto o al ver una pieza de comunicaciones, te deja permeados. Y luego de eso vemos de qué habla el Movimiento Social Patriota en el año, un poquito descomponiendo quiénes son ellos y cuáles son los temas que les importan. Y acá lo que se hace es generar categorías en relación a todos estos temas donde vemos migración, LGTBI, pena de muerte, feminismo, aborto, judíos y keywords de su manifiesto. Yo no sé por ahí si alguien de comunicaciones entiende este concepto de instalar mis ideas y tratar que mis cosas vayan a saturar en los demás mensajes. Y el 56% de las menciones que se hablan relacionadas al movimiento, tanto gente del movimiento como gente que es detractora de, ocupa palabras claves que están en su manifiesto. O sea, están instalando su manifiesto en las comunicaciones y te aparecen una y otra vez. Luego de eso aparece migración, feminismo, pena de muerte. Y luego vemos cómo esto puede evolucionar en el tiempo y entendemos que su lucha no necesariamente es contra los migrantes, que fue nuestra primera aproximación. Y vemos cómo, dependiendo del periodo del año, dependiendo de qué es lo que está en ese minuto en la agenda pública, es de lo que yo me cuelgo. Partimos con el LGTB, saltamos a migración, todo esto de azul es migración, y terminamos en aborto y en feminismo. O sea, ¿cómo me cuelgo? ¿Cómo puedo hacer un cambio tan radical de mi eje si es que yo no estoy tratando de colocar mis temáticas, mis conceptos en determinados grupos que van a generar resonancia a nivel social? Un poco cómo se articulan cada una de estas células, vemos como estas 17 células que por lo demás el tiempo que se demoran en crearse es un año, o sea, hacia un año y medio atrás habían 3 células. Ahora tenemos 17 hasta el término de este estudio. Y vemos cómo van ellos emitiendo y a quién le están pegando los determinados tiempos. Esto sin contar las amplificaciones, solamente mensajes originales de las células. Esta es la comunicación oficial de ellos, por eso están bajo el volumen de menciones.
Y luego encontramos algunas cosas bastante llamativas como la similitud que existe en la emisión de discurso entre Movimiento Social Patriota y Hogar Social Madrid, que hace un poco lo mismo, que tienen este juego de mostrarme como social, mostrarme como la persona que viene a resolver algunos de los problemas que no están resueltos por el Estado, por ejemplo, entregando alimentos de forma asistencialista en un campamento de Antofagasta a chilenos con el carnet de identidad y condicionando lo que sean chilenos, y colocando la mención o instalando el concepto la caridad parte por casa, no importemos pobreza. Jamás le están dando al migrante, pero sí están tratando de instalar que debemos partir por casa y que no importemos pobreza, o sea, atributo negativo inmediatamente a la migración. Lo mismo hace Hogar Social en España, o sea, por mucho tiempo ellos daban alimentos en plena crisis y te pedían tu DNI. Si tú no tenías tu DNI te echaban. O sea, y acá vemos como dos posts en distintos continentes en una misma red logran replicar la verdad antes que la paz. Lo vemos en el Movimiento Social Patriota y luego lo vemos en Hogar Social. Esto es más profundo lo que están viendo, lo tratamos de simplificar para esta exposición. Acá podemos ver, por ejemplo, relaciones entre los discursos emitidos en República Dominicana con los discursos que se emiten en Chile. El embajador de República Dominicana hace 6 meses atrás nos comentaba que supo de grupos nacionalistas dominicanos viniendo a Chile a conversar con los nacionalistas chilenos. O sea, y cuando tenemos la posibilidad de contar con una herramienta como Brandwatch y ocupar esta técnica del social intelligence, podemos rastrearlo, podemos ver qué es lo que más se habla en los países donde hay más xenofobia, racismo, estigma, y ver cuáles de esas cosas se repiten. ¿Qué cosas estamos importando? ¿De dónde viene esto? Y luego de eso empezamos a estudiar cuáles son las audiencias y cómo se componen, y nuevamente lo comparamos contra alguien más, lo comparamos contra acciones identitarias en un primer ejercicio, a donde vemos cómo se distribuyen entre hombres y mujeres, entendiendo que hay muchos más hombres que participan en estas conversaciones que mujeres. Y podemos entender las word cloud de las distintas organizaciones. Acá agregamos Acción Republicana, que es de nuestro amigo Cast, que nos muestra la frecuencia de aparición de estos términos en la biografía de los seguidores del Movimiento Social Patriota. Y acá nos encontramos como en el MSP sale Dios, sale Chile, sale periodista, por ahí, animales, que es algo que están bastante cerca de los animales de la montaña y la naturaleza, y vemos cómo va cambiando en la medida que nos movemos de organización. Y un poquito en una vista más fácil, ya cuando entramos a entender cuáles son los intereses de la audiencia, podemos ver cómo Movimiento Social Patriota tiene intereses más cercanos a la política que acción identitaria. Y esto cuadra muy bien con lo que escuchamos en las redes sociales de ellos. Ellos están generando un discurso coherente para ser una opción válida en las próximas elecciones. Tienen hashtag de Movimiento Social Patriota 2022, o sea, ellos están pensando en ser partido. O sea, el domingo vimos lo que pasó con Bolsonaro, o sea, ellos están tratando de replicar de alguna forma este actuar, y vemos cómo Acción Identitaria se queda un poquito atrás en esta discusión política. También vemos, por ejemplo, podemos ver de a dónde se habla en relación, y principalmente son conversaciones Chile-Estados Unidos, pero nos llama mucho la atención lo que hay. Tenemos conversaciones en Turquía. ¿Por qué tenemos conversaciones en Turquía sobre el Movimiento Social Patriota? No voy a contestar esa pregunta porque va a sonar un poco a complot, pero sí es raro, ¿no? O sea, cómo desde Turquía hay una relación, y podemos ver que hay un grupo de seguidores que están vinculados principalmente y que están vinculados con la célula de Recoleta. Quien vive en Recoleta, saquen sus conclusiones. Acá podemos ver Turquía como MSP Recoleta y cómo el MSP Recoleta tiene esta conexión de una u otra forma con ellos. Bueno, un poco queríamos mostrarle de forma agregada lo que era este caso, y ahora nos vamos a meter a las plataformas un poquito a mirar ciertas cosas para ver la potencialidad. Antes de seguir, me gustaría ver si hay alguna pregunta. Hola. Hola, ¿cómo estás? Quería saber si es que la herramienta logra filtrar los bots.
y en qué medida, en este caso en particular, los bots amplifican el discurso. Perfecto. Primero, esta técnica siempre es complementaria entre el humano y la máquina. Acá no existe una técnica unívoca que me permita identificar bots. La verdad que sí hay técnicas complementarias. Sí me permite, por ejemplo, ver diferencia entre la cantidad de seguidores y seguidos, o me permite poder calcular a través de Watson Analytics, por ejemplo, el tiempo y la frecuencia que se están emitiendo. O sea, los seres humanos no tenemos el mismo patrón que una máquina. O sea, yo puedo programar cada 5 minutos y decir que cada 5 minutos lo varíe en 2 minutos, que le sume 2 más, y así todo una máquina podría descubrir esa trampa de otra máquina. El ser humano es muy difícil de replicar una conducta de un ser humano. O sea, la cantidad de recursos que hay que usar para eso es casi infinita. En relación a los bots, acá en estas conversaciones, la verdad que encontramos un par. Hemos encontrado en otros contextos mucho más, acá no significativo, la verdad que sacarlo fue bastante fácil. Por ejemplo, a donde fue muy significativo fue cuando estudiamos el caso de Ventana, que lo hicimos como caso de uso interno, el caso de Ventana en relación a la categoría medio ambiente. Y ahí entendimos cómo existían bots de ambos lados, de ambos intereses, tratando de instalar ciertas cosas. ¿Y eso cómo lo descubrimos? Entendiendo que la frecuencia de envío no respondía a un ser humano. O sea, era muy difícil, eran cuentas con 1.500 seguidores y que tenían prácticamente un promedio de 15 posts diarios que respondían a un periodo de tiempo que era estándar. Por lo demás lo denunciamos y ese sitio se bloqueó. O sea, siempre cuando encontramos como fundación esto, instamos a eso. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Por allá? No, parece que no. Perfecto. Bueno, un poco eso, Miguel, vamos a ir mirando cómo se ve la plataforma. Y vamos a partir con la audiencia. Y vamos a hacer un primer ejercicio que es comparar el Frente Amplio contra la UDI, contra Evópolis, y veamos qué nos aparece por acá. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos ver las distancias entre lo que aparece entre Frente Amplio y la UDI, podemos pasar de cosas como... Un segundo, chicos. Vamos a mirar... Estas son las menciones en comunes que existen entre ambos casos, que son cosas que generalmente son bastante amplias, pero si yo lo cambio a qué habla únicamente uno de los grupos contra los otros, podemos ver cómo, por ejemplo, la UDI coloca este camino a la derecha, y por otro lado tenemos este amante de la libertad, que sería un poco más del arquetipo del Frente Amplio. Amor por la familia en Evópolis, y que siempre está más a la derecha, el concepto de familia y Dios. Y si esto lo quisiéramos extrapolar y quizás verlo un poquito más distante, podríamos mirar qué pasa contra el Partido Comunista frente a UDI. Por ejemplo, si vemos en la categoría negocios, podemos entender cómo la UDI está muchísimo más hacia el total de conversaciones y sobre el promedio de Twitter, y cómo Frente Amplio es el que está más hacia la no existencia del interés. Ignacio, sería bueno explicar un poco qué es lo que estáis haciendo, porque en el fondo estáis siguiendo ciertos handles y estás buscando la gente que sigue a esas personas. Perfecto, mire, lo que estamos haciendo acá, un poco de resumen, estamos buscando sobre una herramienta que se llama Audiencias. Audiencias nos permite entender las distintas audiencias que participan en redes sociales, en la cual yo puedo buscar aquellos seguidores de un handle específico, o puedo buscarlo a través de palabras claves, etcétera. En este caso estamos viendo los seguidores de los partidos políticos y cuáles son sus diferencias en sus intereses, en sus profesiones y en sus biografías.
Y esto lo podríamos comparar podríamos hacer la comparación que quisiéramos y ver qué es lo que piensa cada una de estas personas para luego llevarlo a la herramienta y poder cruzarlo contra lo que están diciendo en el día a día. Por ejemplo, vamos a mirar un poquito qué es lo que está pasando con la caravana migrante en Centroamérica, en lo cual en estos días hemos tenido cerca de 130.000 menciones, de las cuales 112.000 nacen en Estados Unidos. Vemos cómo va decayendo el interés de la conversación. Podemos ver cuáles son los países que más hablan y menos hablan sobre la caravana migrante y cómo bajan o crecen en relación a los 7 días anteriores. Vemos cómo Estados Unidos ya está bajando un poquito su nivel de conversaciones. Acá podemos ver cómo se comporta un poco, no sé si se alcanza a ver cómo se comporta la gráfica, y luego podríamos entender en cuáles son los estados que se está conversando sobre caravana. ¿Qué interés tiene la prensa en los últimos 14 días? Como nuevamente vemos que baja. Obviamente en la medida que estén más cerca de la frontera norte de México, esto debería tender a crecer. Y luego, ¿de qué se está hablando en relación a esto? Profe, ¿quieres que profundicemos en algo? Chicos, ¿quieren ver algún ejemplo? Por allá. Por supuesto. O sea, podríamos perfectamente... Vamos a mirarlo. Bueno, antes de eso les muestro cómo se geolocalizan las conversaciones y principalmente entre más cerca de México y Estados Unidos mayor cantidad de menciones tenemos. Y luego vamos a ir a mirar la pregunta que nos hicieron. Vamos a filtrar por locación. Chiapas. Lo que estoy haciendo es filtrar Chiapas y luego agrupar los emojis y las frases que aparecen en Chiapas. Chiapas es uno de los estados que en este minuto está pasando la caravana, y esto lo podríamos comparar contra el DF. Y podríamos por mientras mirar qué es lo que se está hablando sobre... Esto es lo que se está hablando desde Chiapas en este minuto. Algunas de las fotos que aparecen nos permite llegar hasta el mismo tweet y poder abrirlo. Y ahí tenemos ya cómo está respondiendo Chiapas, y que ahora vamos a ver cómo se compara contra el DF. Y acá podemos tener una primera vista de cómo se comportarían las diferencias. Okay. ¿Cómo? Podemos comparar todo contra todo. La verdad que como al hacer la categorización desde el texto y no desde lo que nosotros pensamos, al final tenemos las categorías de todo lo que se conversa. Toda conversación que ocupamos responde a una categoría, y esa categoría después vemos cuáles son las que queremos cruzar para que agreguen valor. Pero el proceso de categorización profunda lo hacemos a través de una máquina de Watson que nos hace esta categorización y nos entrega la respuesta de eso para luego ver cuáles son interesantes de poder contrarrestar. Usamos combinaciones de preferencias e intereses y la declaración de las biografías.
O sea, si tú, por ejemplo, si tú sigues al Frente, lo voy a simplificar un poco, si tú lo sigues al Frente Amplio, además de eso declaras, por ejemplo, que eres seguidor o del Frente Amplio o de alguno de sus voceros políticos, etcétera, y además de eso sigues ciertas condiciones, te determino como que eres parte de la audiencia del Frente Amplio. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Quieren buscar algo? ¿Les gustaría que nos metiéramos, no sé, a la dark web? ¿Alguien tiene algún trabajo que tenga que hacer que necesite ayuda? ¿A alguien le llama la atención algún tema que esté pasando en Chile o en el mundo? Así como Perú en relación a ¿Lo de Colún? Ah, Colún. Colún, perfecto. Sí. Perfecto. Bueno, lo de Colún un poquito, eso es como que estuviéramos... ¿Saben lo de Colún, verdad? Sí. Ya. Tenemos dos opciones, chicos. Una, que lo programemos desde acá, o otro, que yo levante un dashboard que ya tengo hecho. Creo que por temas un poquito de aprendizaje me gustaría tomarme el tiempo de mostrarles cómo se compone desde cero. Y vamos a partir creando una query, que es a donde se programa lo que buscamos. Y acá lo que hacemos simplemente es colocar column or soprole. Estoy simplificando bastante el ejercicio por tiempo, pero lo primero que me traigo son las conversaciones relacionadas a los dos grandes temáticas, donde tengo a column y a soprole no filtrado por el país de origen. Y ahora vamos a filtrarlo y vamos a decir que queremos que esto lo veamos en Chile. Y queremos ver la relación que tiene Colún con el movimiento social patriota. Y hasta el minuto, en los últimos 8 días, tenemos 195 menciones, que son poquitas, pero si lo vemos es cuando esto explotó hace un par de semanas atrás, que lo vamos a ir a mirar, ya no tenemos menciones entre MSP y Colún. Les cuento que el MSP fue el responsable de colocar el hashtag que impulsa el hashtag principal. Nosotros lo estudiamos, de hecho le entregamos información a Colún, porque claramente lo ocuparon para poder colocar ciertas cosas. Algo más actual que le esté sonando, por ejemplo, ¿qué pasa si buscamos Bolsonaro? ¿Y Bolsonaro contra qué lo buscamos, chicos? Tenemos 2.891 menciones que tienen a Kast cerca de Bolsonaro. Ahora queremos hacer un poquito más estricto esto porque UNANT lo único que dice que en un mismo texto puede encontrar ambas keywords. Ahora veamos qué pasa cuando están muy cerca. ¿Qué tan cerca podríamos querer verlas? Por ejemplo, Bolsonaro admira a Kast, debería estar a una distancia de entre 4 a 8 palabras o viceversa, ¿no? Entonces vamos a cambiar este AND por un 20, o sea, búscame Bolsonaro a una distancia de 20 palabras de Kast. Y vemos qué pasa. Wow, sigue estando cerca, ¿eh? Lo hacemos un poquito más estricto. Dale. Abarca todas las redes públicas en el mundo, y Dark Web, y 4chan y algunos otros medios. Lo que no podemos leer es aquellas cosas que tú tienes privados dentro de tus cuentas, y también luego de Cambridge Analytica hubo un golpe a la industria porque Facebook e Instagram cerraron muchísimo sus API, lo que permite poder leer mucho menos que antes. Hace 8 meses atrás, esto pasó hace muy poquito. Principalmente tenemos cobertura del 100% de Twitter, tenemos cobertura de todos los medios regionales, mundiales, la verdad, blogs, dark web, etcétera. O sea, la verdad que esa es nuestra cobertura. Cerca de 1 millón de fuentes distintas que se están leyendo día a día.
Entonces, volviendo a esto y ver si pillamos algo rápido, vamos a armar un pequeño topics de... Uy, que aparece cerca esto. Tengo 5.000 menciones mensual, Cast versus Bolsonaro. La vamos a correr. Vamos a mirarla en el dashboard. Vamos a esperar que cargue. Y por mientras vamos a ir a mirar Column. Está pensando, entonces demora un poquito, está trayendo toda la data. Trae nueva. ¿Alguna pregunta mientras me carga la información, chicos? Problemas de red. Se cargó. Estoy con mi celular. Column. Perfecto. Y nos aparecen las conversaciones de Bolsonaro y Cast. Y acá nos vamos a ir a mirar rápidamente que tuvimos los últimos 7 días 1.635 conversaciones. El 28 fue domingo, ¿no? Y vemos como el día 28 hubo un pic sospechosamente entre ambas cosas. A qué hora se generaron las conversaciones y qué días. Y vamos a ir a mirar los tópicos. Ahí cayó toda la data. Y acá ya tenemos la primera nube de palabras que me están diciendo, por ejemplo, José Antonio celebra triunfo. ¿Quieren que haga clic sobre alguna palabra específica? Sin miedo, chiquillos, acá hay que meter el dedo y entender. Ayúdame, está por. Ok. Y vamos a ordenarlo por cantidad de retweets. Y acá empiezan a aparecer cómo se componen. Acá están retuiteando una noticia, claramente. Sí. Acá el estímulo fue la noticia. Y es la misma que se repite hacia abajo. Podemos ver, por ejemplo, invitan. Y acá también podemos ver cómo se José Antonio. Y acá empiezan estas reacciones de José Antonio Gas anuncia viaje junto al menos 12 parlamentarios a Río y empieza que esto pasa ahora hace una hora atrás. Podemos ver que está bastante en la nube. También nos permite ver ciertas cosas que, como por ejemplo, si yo quisiera solamente ver las frases y los emojis, eso es lo que se está conversando cuando hablamos de Bolsonaro y Kast en este minuto.
algo que quieran buscar dentro de esta conversación? ¿Es como algún término? Prensa. Prensa. Prensa sobre ambos, ¿no? Entonces acá voy a agregar el comando title que nos va a traer cast. Y acá estamos empezando a mirar las... ¿A dónde sale? ¿Sentido común? Veámoslo. El mito de un regreso al orden y a la seguridad en materias de violencia y delincuencia. Y acá tenemos ya un medio con... El sentido común sigue triunfando. Ahí la respuesta a la prensa. Esto también lo podríamos mirar cortando cada uno de los medios, por ejemplo, ver en qué medios se habla más de cierto tema u otro. Por ejemplo, en migración, EMOL tiende a hablar mucho más que otros medios sobre el tema. Podríamos cortarlo por cualquier audiencia, o sea, los seguidores de Frente Amplio, los seguidores de la UDI de Evópolis, y entender cuáles son las conversaciones que tienen esas audiencias respecto a ciertos temas. Chicos, ¿alguna otra pregunta que quieran ver, algo que quieran profundizar? A mí me gustaría aclarar un poco un par de cosas para que estemos en sintonía. Lo primero que es lo siguiente. En general, los medios de comunicación no ocupan estas herramientas. Lo que ocupan es herramientas para leer las redes sociales, ¿ya? Los medios están ocupando una herramienta de Facebook que se llama CrowdTangle, que es la que lee qué noticias tienen mayor interacción, que son los mismos medios. Entonces, lo que quiero un poco ponerle en contexto es la idea, y Ignacio lo va a aclarar un poco más. Acá ellos pueden poner alarmas con ciertas palabras que le interesa estar atento. Por ejemplo, tú mismo mencionabas la otra vez el caso de Quinteros, ¿verdad? El caso de Quinteros, sí. Ellos, por ejemplo, podrían saber cuando alguien está en alguna red social hablando, por ejemplo, que hay gente que está enferma, que está llegando a un hospital. Y ahí, por ejemplo, es muy buen ejemplo, Miguel, lo que pasa con las consecuencias de la zona de sacrificio completa. ¿Cómo podemos ver que si se dispara el mal olor dentro de las conversaciones, algo está pasando? O sea, cuando se dispara, por ejemplo, el dióxido de azufre, que es el mineral que está asociado a Codelco, que en este caso fue hidrocarburos, podemos colocar rápidamente una alerta que me diga cuando se dispara una categoría de conversaciones relacionadas a, por ejemplo, mal olor, algo está pasando ahí y anda a mirarlo. Y eso puede llegar antes de que llegue a los medios, porque estamos calculando la velocidad de explosión de una mención, o sea, cómo crece en la red, cómo se transforma en trending, versus el volumen que vamos generando. Y eso, cuando se cumple cierta condición matemática, nos alerta a nuestro correo electrónico de que va a pasar algo. Como nos pasó la semana pasada con Acción Identitaria, que hace este llamado a seguir, a meterse a la marcha a los evangélicos, cosa que pasó el domingo y que todos terminamos mirando en los medios de comunicación. Me voy a meter un poquito solo como ejercicio a la dark web. ¿Saben lo que es la dark web, no? ¿Les interesa mirar algo, no? El potencial para reportear, Miguel, de esto es tremendo por lo demás. Hay diarios como El País que están ocupándolo en su revista Verne, por ejemplo. Vamos a ir a mirar .onion. Los .onion son los dominios que se usan en la dark web como tal y que se tienen que revisar bajo navegadores como Tor.
vamos a ir a mirar qué pasa con la caravana. ¿Qué se está hablando respecto a la caravana? En la dark web, ojo. Y acá podemos ver rápidamente las temáticas que están emergiendo, sobre todo en Estados Unidos, sobre la caravana. Y acá encontramos conversaciones como, no sé si se alcanza a leer. No. ¿Por ahí? Perfecto. Y podemos seguir rastreando los distintos. Esta conversación viene de un punto onion, que la mayoría son muy no trazables. La verdad que yo no puedo trazar algo que pasa en la dark web porque está hecha para eso. En ese minuto estaba bajo esta dirección que estamos viendo ahí, pero que se da dentro de la misma dark web. Te fijas que ahí tiene un punto onion en vez de un punto com, y si yo hago clic en esto, me aparece una página en blanco, pero si levanto mi navegador de Tor, ahí lo estamos, se tiene que conectar entre medio, vamos a ver qué es lo que aparece ahí. Generalmente las direcciones de dark web se van refrescando cada cierto tiempo porque la gente no quiere ser identificada como tal. Y por ejemplo, hicimos el ejercicio con Codelco para ver si encontrábamos algo en relación al atentado de Landerreche. Que se lo vamos a mostrar ahora. O sea, hay varias barreras de entrada. La verdad que la primera barrera de entrada es técnica, porque hay que conocer del tema. Brandwatch te exige seguir y cumplir ciertas normas de transparencia y no meterte en ciertos temas, por ejemplo, política. De hecho, Twitter, si te descubre que estás haciendo análisis para incidir en política, te bloquea y le pide a Brandwatch que te saque y te cancele la cuenta. O sea, después de lo que pasó en Estados Unidos, claramente es algo que es lo mínimo que pueden hacer las redes sociales, o sea, como cuidar ciertos parámetros de no volver a incidir nunca más en una elección como la estadounidense o lo que pasó con el Brexit, etc. Hay una segunda que es el costo, o sea, la verdad que estamos hablando de una licencia que parte en $12.000 anuales, que te permite ver 200.000 menciones. Piensa que de migración se habla 1,5 millones. El componente que están viendo de dark web es parte en $5.000 mensuales. O sea, y además de eso hay que entender cómo buscar en la dark web y tener un psicólogo por el lado, porque por ejemplo no quise abrir tráfico de órganos porque creo que no, ¿cachai? Pero sí nos permite tener esa visión de conversaciones que están bajo cuerda y cómo podemos escuchar a gente que dice, este es el espacio donde podemos conversar tranquilo. ¿Y por qué muestro esto, Miguel? Principalmente porque cuando el profe nos comenta y nos dice la importancia que puede tener este tipo de técnicas en los periodistas, y no solamente en temas como crisis o marketing, que funcionan muchísimo, también nos permite investigar, también nos permite asociarnos a, por ejemplo, en este minuto nosotros trabajamos muy de la mano con CIPER, y de hecho en CIPER es donde publicamos todas estas cosas. Y con CIPER estamos viendo algunos nexos, por ejemplo, de tráfico de órganos, que me supera un poco como fundación, y lo declaramos como tal. No sabemos qué hacer con esa información, alguien tiene que investigar sobre eso y entregárselo a las autoridades. Y así el potencial como periodista es tremendo, o sea, desde armar notas y entender qué opina la gente de ciertos temas, a poder develar temas de percepción como son los portonazos realmente un problema o es algo que alguien está tratando de instalar para que nuestra visión vaya a cierto lugar a otro. ¿Y esto cómo lo podríamos hacer? Podríamos generar una correlación entre los portonazos reales y las conversaciones que existen.
y ver si realmente es a la gente la que le interesa el tema portonazo o son los medios que están reproduciendo una pauta entregada por ciertos grupos de interés, como los de seguridad, algunos. O sea, claramente, o sea, entre más portonazos, más alarmas se venden, o sea, y eso es lógico. ¿A quién le conviene que hayan portonazos? Que se hable de portonazos más allá de... ¿Cómo lo podemos ver? Podemos verlo con un dato de salida que responda a un dato real. Y ese dato de salida son los portonazos que uno puede pedir por transparencia al Ministerio del Interior. Si yo agarro eso y genero una correlación, me va a entregar si realmente las conversaciones responden a los portonazos o a otra cosa. O sea, si hubieron pocos portonazos y se está hablando mucho de portonazos, es un tema que debería tender a estar instalado. Viceversa, pasa lo mismo. O sea, esta técnica que es más cualitativa, que te enseña cómo pasan las cosas adentro, si las mezclamos con técnicas cuantitativas, ya la riqueza aumenta. Es como ver el rating en televisión en línea y al otro lado tengo las conversaciones que se dan en ese minuto sobre el programa y entender por qué está cayendo o subiendo un punto de rating, que se va a basar mucho en lo que se está reproduciendo en ese minuto en las redes sociales y en las conversaciones. A propósito de eso, ¿podéis contarnos un poco lo de Patricia Maldonado? Un poco lo que pasa con Patricia Maldonado y su relación con el movimiento de la aguja del rating. Cada vez que aparece Patricia Maldonado pasan dos cosas. Uno, genera mayor cantidad de conversaciones y dos, esas conversaciones son capitalizadas por los medios que están, por los matinales que están en los demás canales. Y vemos como en las mismas conversaciones de, por ejemplo, el matinal del 13, se habla de Patricia Maldonado, siendo que la gente está mirando mucho gusto en Mega. O sea, también genera una cantidad de sentimiento negativo importante. La verdad que su forma directa de golpear genera bastante sentimiento negativo en la salida del mensaje, que pasa mucho en aquellos voceros o personajes públicos que van de frente a la noticia. O sea, hay uno de los casos que se da mucho en migración, que podemos comparar a Miguel Jaksic, ex director del Servicio Jesuita Migrante, contra un vocero peruano que se llama Rodolfo Noriega. Uno es muy activista, que va muy de frente, y el otro es más recatado, más de la academia. Uno tiene sentimiento positivo totalmente en verde su nube, o gran parte en verde, pero el que va de frente generalmente genera odio de vuelta, por lo cual sus conversaciones son con una lógica más negativa en ese minuto. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Quieren? Dale. Yo creo que la pregunta es por qué los medios en Chile no usan esta herramienta. Y hay algunos acercamientos, por ejemplo, porque fuera se usa muchísimo, o sea, muchísimo. O sea, ¿quiénes están ocupándolo en Chile? Un poco lo está ocupando CIPER, lo está ocupando el Diario Financiero, está a punto de partir ocupándolo. La verdad que nos estamos empezando a dar cuenta en Chile que esto existe. O sea, si nos metemos a Google Trends y colocamos los términos de búsqueda relacionados a social intelligence, escucha social, etcétera, en Chile no hay datos suficientes para armar la tendencia. Si tú te vas a México, sí existen, son más fluctuantes, por lo cual no hay una conversación que sea lineal. Y si te vas al mundo, es una conversación que está tremendamente instalada. Obviamente, a mayor desarrollo tecnológico del país, mayor cantidad de conversaciones encontramos. Sé que Mega está mirando algo por ahí y todavía falta mucho de entender para qué sirve. O sea, siempre se confunde que el social intelligence es una herramienta para social media. O sea, no, la verdad que es para entender a tus usuarios, para entender a tus consumidores, para determinar patrones, para tomar decisiones estratégicas, para ver de qué se habla más, qué se habla menos, etcétera. O sea, está muy lejos de contar likes. Creo que yo nunca he contado un like. O sea, con esta herramienta nunca me he preocupado de los likes, no me interesan. O sea, me interesaría mucho en un contexto si estuviera manejando una red social y ocupara la herramienta para generar más rendimiento, pero en este minuto me interesa más generar categorías que respondan a tipos de mensajes que me puedan dar un insight como,
a los haitianos se le está asociando más a enfermedades de transmisión sexual después del caso de lepra del año pasado, a donde un médico de la clínica Las Condes junto a CNN emitieron la declaración que debemos aumentar nuestras políticas sanitarias de ingreso a los migrantes porque habían 3 casos de lepra que no estaban confirmados en ese minuto. Luego de eso, a través de la categorización, somos capaces de entender cómo los haitianos son asociados a la categoría de infecciones. Y hasta ahí todavía no cuento ningún like. O sea, hay cosas que sí son muy interesantes, como por ejemplo ir a mirar las conversaciones que se dan sobre un post. Cuando alguien tira un post y empiezan los replies, generalmente son conversaciones que están súper polarizadas y te muestran los dos extremos. O sea, ahí hay mucha riqueza. Eso. Chicos, ¿alguna? Por allá. Lo que pasa es que cuando nos invitaron a esta charla, que me parece muy interesante, nos mandaron un enlace y había una pregunta que era, ¿somos los chilenos menos racistas de lo que los medios nos quieren o lo que aparecemos en estas conversaciones? Entonces, a mí me parece, el ramo que yo dicto está muy vinculado a esas temáticas y si tú tienes algunas conclusiones, pudieras hacer algunas consideraciones al respecto, ya que partiste hablando, ¿cierto?, de la inmigración y de los ideas o términos negativos asociados a la inmigración. Perfecto. Cuando hacemos esta afirmación en ese artículo de CIPER, lo que buscamos un poquito es mostrarle a la sociedad y sobre todo a los tomadores de decisión que una cosa es lo que nosotros somos o no racistas en Chile, yo creo personalmente que sí lo somos, y otra cosa es lo que se trata de instalar desde distintos lugares. O sea, cómo el movimiento social patriota durante meses trata de instalar la caridad aparte por casa, no importemos pobreza. Y una mención que no existía y que termina dándose en cuántas mesas yo lo he escuchado. O sea, yo no sé si ustedes han escuchado la caridad aparte por casa, no importemos pobreza, lo han escuchado antes. Y llega a la mesa de tu comedor, o sea, ¿cuántos comunicadores son capaces de hacer eso? ¿Cuántas agencias son capaces de instalarte un tema en la mesa de la casa? O sea, y desplazar una visión, por ejemplo, hacia los haitianos que puede ser en un principio muy ad hoc a nuestro sistema económico, donde los trabajadores esforzados y resilientes son bien recibidos, y donde veíamos a los haitianos como gente que venía a trabajar, a buscar oportunidades, de repente a ser los pobres leprosos. ¿Y cómo empieza a empeorar esto? Y si vemos de dónde parte la percepción negativa, parte principalmente de movimientos como el que tú mencionabas. Para los que no leyeron ese artículo, el día 15 de febrero, a las 4 de la tarde se da una conversación entre 2 personas sobre Twitter que cometen el error de tener una conversación sobre Twitter para organizar el mayor tuitazo que se da, para el mayor pic negativo hacia migración que se da en el último año y que se toma el 20% de la categoría migrante. O sea, el 20% de todo lo que hablábamos de migrantes es accionado por esa activación que se da a las 4 de la tarde entre Santiago Riveros y David Heller, que organizan esto y lo que dicen, mira, lo que tenemos que hacer es colocar algo que sea muy pegajoso, que tenga ciertas características como que no sean de un mayor largo, por ejemplo, coloquémoslo en un horario donde no tengamos competencia, que fue el último capítulo de Adiós Haití, que se dio el día 19 a las 22 horas, cuando ya Twitter lo soltamos un poco y ya dejamos de conversar tanto de las noticias y empezamos a comentar lo que pasa en la tele. Y en ese minuto pegan el golpe a donde convencen a mucha gente, que convence a mucha otra gente y se genera, y 1000 personas son capaces de transformarlo en trending topic y tomarse durante un mes y medio el 20% de la categoría instalando el hashtag migración haitiana descontrolada, que es un hashtag que también se ocupa en República Dominicana y que lo pudimos observar en los 2 últimos años anteriores. O sea, así como les comentaba lo que pasaba con Hogar Social y con Casa Pound, Italia y España respectivamente, tendemos a importar estos malos hábitos desde otros países y hay grupos que están tratando de instalarlos para que generemos rechazo a ciertas comunidades. Los medios tradicionales también los replican, porque en los medios tradicionales también hubo bastante ruido, por ejemplo, con los casos de lepra, que eran muy pocos. O sea, hay uno de los grandes problemas, cómo CNN, con este doctor infectólogo de la Clínica Las Condes, se prestan para
tomar un juicio de valor y decir que tenemos que tomar controles sanitarios. O sea, ahí claramente es un fiel ejemplo. O sea, imagínense ustedes yendo a Alemania y que les tomen un examen de sangre cuando están entrando. Eso es lo que estaba proponiendo ese doctor. Y lo estaba haciendo en un medio serio. ¿Qué pasa cuando la señora que está en Arica o que está en Valdivia escucha esa noticia? Es verdad absoluta. Lo dijo un doctor de la Clínica Las Condes en CNN. Ojo, esto es verdad. Y escuchen su cabeza cuando, en esas conversaciones de casa cuando, bueno, lo leí en el Mercurio, lo leí en el Diario Financiero, lo vi en CNN. O sea, y ahí los medios sí se prestan. Y si vemos el MSP, como en un año son capaces de generar 31 reportajes en prensa. 31. O sea, los que hayan trabajado en PR antes o que hayan visto o tengan amigos que están trabajando en comunicaciones, la verdad que colocar 31 notas en un periodo de tiempo tan corto con algo de ese tipo no es tan fácil. O sea, y los medios obviamente están amplificando y dándole cabida, o sea, mayor credibilidad. O sea, y la primera gran pelea que se da hacia los medios es tratar de que no se criminalice a los migrantes dentro de los titulares, como peruano asesino no te aporta nada, o sea, que sea peruano o chileno nos da igual. Ahora, si fueran 1000 peruanos que estuvieran matando a muchos chilenos, claramente los peruanos podríamos llegar a una diferencia de ese tipo. Una categoría más amplia, pero por uno, y entonces, ¿qué estoy haciendo? Colocando en la cabeza de la gente que cuando un concepto está al otro lado, la profe de semiótica me puede ayudar en esto, al final yo termino entendiendo qué es lo que está pasando. Y da lo mismo que tengan razón o verdad, la gente se queda con esas cosas y son las cosas que tenemos que agarrar, detectar y cambiar. ¿Alguna otra pregunta, chicos, antes de que...? Estamos como en la hora ya, estamos terminando. Un par de cosas, si hay alguien interesado en conocer más de esta herramienta, hay un hashtag que creé que se llama redes sociales UDP. Ahí si alguien me manda un reply, hay una encuesta ahí, me pueden decir si les interesa más este tema. Brandwatch es una herramienta que ocupa la Fundación Interpreta, pero es una herramienta pagada, pero es una de las pocas herramientas que además tiene un espacio para que los alumnos puedan ocuparla. Y lo que estamos tratando de hacer es tratando de aprender a usarla y en algún minuto voy a poder tratar de ofrecer también para que la ocupemos acá. Pero hay que aprender. Cuando se metió recién Ignacio, él le hizo unas preguntas, un query. Hay que saber hacer las queries para poder limpiar la data, porque si no, lo que encuentras es demasiado grande y es difícil de abarcar. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo, un dato, solamente un dato más anecdótico. Cuando ustedes replican algo que ven, que encuentran que es negativo en Internet y lo replican con un hashtag, con el hashtag que ellos están usando, lo único que están haciendo es aumentar la visibilidad de eso que a ustedes no les gusta. ¿Ya? Y eso hay que tener mucho ojo, porque hace poco salió, por ejemplo, un domingo uno que decía no soy donante de haitianos. Terrible. Y más del 60% de las conversaciones eran negativas, era gente que iba en contra, pero lo hicieron crecer y lo reventaron como trending topic. La misma sociedad civil, por ejemplo, se puso en esa y puso a reclamar y usaban el hashtag. Y claramente lo dejó en trending topic, en vez de sacarlo, lo dejó en trending topic por horas. Así que... Bien, le damos las gracias, Ignacio, y gracias por venir. Gracias, chicos.